Luis Miguel Martínez Ansúrez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. Miguel, muy buenas noches y gracias por haber aceptado participar aquí en Zona Libre en los 40 de Reynosa, Tamaulipas. Hombre, con mucho gusto. Gracias, Rodolfo. Con el gusto saludarte. Pues de veras que da satisfacción acá tener un reinocense que está destacando, como lo decía en el inter del programa, que pues se te considera como de los reinocenses distinguidos, porque además tu esfuerzo te ha costado llegar a ese lugar en el que estás, y de veras que nos da mucho gusto, y sobre todo que compartas tu opinión sobre temas tan importantes como, por ejemplo, Miguel, la relación del presidente López Obrador con el de los Estados Unidos, Joe Biden, que sí quisiéramos que nos dieras qué percibes tú en el futuro va a salir de ese nexo. Bueno, mira, yo lo que creo es que siempre el demócrata ha sido una relación más difícil con Estados Unidos, habida cuenta del apoyo que tiene el Partido Demócrata, su base, su sustento, es la AFLO-CIO, la agencia sindical más grande de Estados Unidos. Sí. Y ellos, obviamente, en protección a sus agremiados, no están tan de acuerdo en la apertura comercial. Tú recordarás que en 1994, cuando iba a entrar en vigor el TLC y Bush padre no se reelige y llega Clinton, empieza a poner unas nuevas condiciones para la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, entre ellas algunas laborales, que son el fuerte del demócrata, y otras agrícolas, que era la parte de los cítricos de la Florida. La Florida siempre ha sido un estado republicano. El republicano es un político más profesional, menos dado a la improvisación. Y como tú sabes, los cambios internacionales en el aspecto de política han variado desde el Brexit, cuando se sale Inglaterra del tratado europeo, de la Unión Europea, y llega Trump al poder. Esto se debe fundamentalmente al famoso G8, que era una mentira. A ver, ¿qué es una mentira? Que las 8 economías eran esas. Cuando Indonesia desbanca a Inglaterra del 9º lugar de la economía, y se ven que hay que redibujar, esto es geopolítica, hay que redibujar el mundo, ¿no? Es decir, Japón no es el 3er lugar, entonces empieza a integrar China ya de una manera difícil, entonces se busca un reacomodo. Yo creo que el mundo está en reacomodo. Eso veo yo. Bueno, pero y México, por decir, ocupa un espacio dentro del concierto internacional. Mira, ocupamos un espacio en el sentido de ser integrantes de una economía norteamericana. Entonces, lo que muchos buscaban es asentar sus empresas en México para que fuera una plataforma de exportación hacia Norteamérica. Sí. Ahí es donde empiezan a ponerle candados de seguridad en cuanto a componentes de exportación hacia Estados Unidos. Nosotros lo más fuerte que teníamos eran las autopartes automotrices de exportación. Entonces, yo lo que creo, a ver, es que nosotros nos falta para desarrollarnos económicamente. Tenemos una ley de migración muy antigua, y aspirar como economía emergente a ser receptores de inversión extranjera directa con legislación tan anticuada nos limita. Eso es lo que yo creo. Entonces, el mundo está en recomposición. Mira, el hecho de que se haya frenado la economía no es gratis. Es cuando el mundo más dinero tiene, pero es cuando más concentrada la riqueza está. Hay una generosa distribución de la pobreza en el mundo. Y yo lo que creo es que no se han puesto de acuerdo el Club de Bilderberg con el Silicon Valley. A ver, no es menor lo que te estoy diciendo.
A ver. La economía de las empresas tecnológicas está muy concentrada y las economías de las empresas normales son las que se pueden controlar. El mundo está dividido entre los que, ¿qué es lo que tú no puedes controlar? Lo que está en la nube, lo que está en tiempo real. ¿Cuál es eso? El financiero y multimedios. Todo lo que es transportable, cargable y medible se puede frenar a través de los gobiernos. Entonces, yo lo que creo es que estamos en un nuevo Bretton Woods. Hay que distribuir nuevamente el sistema financiero como estaba, ya no da de sí. Desde del 2008, cuando deja Bush, hijo, una economía, la peor crisis, esa economía, esa crisis financiera no se ha resuelto. Se ha alargado, se ha estirado la liga, pero no se ha resuelto. Y entonces es lo que el mundo está frenado. Si tú te fijas, dices, está frenada la economía. Sí, sí está frenada, pero hay industrias que no se han frenado. Toda la industria tecnológicas han crecido en un 45%. Fíjate qué grave. Pues sí. Y la Big Farm, lo que llaman Big Farm, que es el laboratorio, que son las industrias farmacéuticas, que siempre han ganado más que el sistema financiero. Fíjate lo grave de lo que estoy diciendo. Sí. Siempre han ganado más que el sistema financiero. Son las que han crecido. Fíjate, la tecnológica, el laboratorio y la alimentaria. ¿Por qué la alimentaria? Porque a pesar de la famosa crisis, no ha faltado alimento. En el mundo no han faltado alimentos. Oye, Miguel, entonces en tu opinión, por ejemplo, ya ves que ahorita hay una polémica que si México debe producir para su autoconsumo gasolinas o que no, que las importen como estamos actualmente. Pues por aquí, por Reynosa, se importan miles y miles de litros de gasolina y de metros cúbicos de gas. Tu consideración, ¿qué es más pertinente para la economía de México? ¿Que se importen esos combustibles o bien que se produzcan, aunque resulten a veces más caros? Es lo que dicen. Pues lo más caro, pero es lo más seguro. Mira, la cuenca de Burgos de nuestro estado, sí, es un recipiente de gas muy importante. Y creo que ahí el problema es que el crimen organizado no ha dejado que crezca. Otra es en Coahuila, sí, la parte gasera. Nosotros tenemos mucho gas. El problema de la crisis del gas fue que nos cerraron por esa corriente invernal tan fuerte que hubo, que el gobernador de Texas dijo, dejen de exportar. A ver, yo lo que creo es que, mira, desde que entró el neoliberalismo, que no es menor, a ver, no es menor porque se privilegió el Estado mínimo, entregó la economía a la iniciativa privada, y si tú te fijas, todo lo que ha traído son grandes concentraciones de riqueza. Los ricos, los multimillonarios de hace 100 años, le hace Rockefeller, Morgan, Steele, Carnegie Hall, todos esos son unos aprendices al lado de las concentraciones de riqueza de los gringos. ¿Cuándo te ibas a imaginar que había gente con más de 100,000 millones? Aquellos Rockefeller que el Poder Judicial de Estados Unidos lo obligó a atomizar su empresa para evitar un monopolio, tenía 2,000 millones de dólares hace 100 años. Aunque lo pongas a precio actual, no son más de 20,000 millones. Es liga menor hoy en día. Sí, es una liga menor. A ver, ¿por qué no crece la economía, Rodolfo? Las economías no crecen por la concentración de riqueza. Imagínate que 7 sujetos tienen el poder adquisitivo de 3,500 millones de habitantes. Ahí está la muerte del Estado-Nación. Ahí entran los grandes consorcios, pero los consorcios no gobiernan, no dan gobernabilidad. No. Entonces, sigue siendo el Estado-Nación el silo de control mundial. Entonces, ¿cómo haces compatible esas grandes riquezas? Ahí está el Bill Gates. Es decir, no, a ver, aunque sabemos que las herramientas modernas tecnológicas son muy importantes, pero no le dan una satisfacción al ser humano. Su satisfacción primaria, ¿cuál es? Comer, alimentarse. Esos
grandes, ¿para qué van a poner a trabajo? ¿Por qué no crecen las economías? Por la concentración. Yo tengo 100,000 millones de dólares. ¿Para qué voy a invertir si a mí me dan rendimientos el sistema financiero del 2,5%, del 2%? Por eso la economía crece por las grandes concentraciones de riqueza. Ya el presidente chino hablaba de la gobernanza global. ¿Cómo puedes enfrentarte a todas esas economías? ¿Quién las puede controlar? Pues yo pienso que el Estado es el único que puede afrontarlos. ¿Pero cuál Estado? Es decir, esa es una pregunta. Pues sí. Sí, sí. Ahí está Trump a golpes y porrazos. A ver, ahí les nace al verse improductivos tanto los ingleses, fíjate los imperios, el que se lo pasan, los ingleses lo pasan a los norteamericanos en el 47 con la crisis de los misiles porque no podían controlar el imperio, que ese imperio es el que menos ha durado, échale cuentas del 47 al 2000, no han durado tanto, es el imperio más corto, porque ya los chinos ya están encima. Si bien es cierto que no con la productividad del norteamericano, tienen más o menos la misma riqueza industrial cada uno, nada más que los norteamericanos usan 10 millones de mano de obra y los chinos usan 100 millones. No es que no tengan tecnología punta, es que van incorporando poco a poco la economía. A ver, aquí el problema es que no se han puesto de acuerdo los grandes capitales. Ese es el problema de la economía que está frenada. Para mí es eso. Bueno, y en el caso de la frontera con Estados Unidos, Miguel, pues aquí interesa Reynosa. ¿Tú visualizas un crecimiento una vez que se llegue, pues digamos, a medio controlar la pandemia, o no tiene nada que ver la pandemia con el estancamiento que tenemos en la cuestión de la frontera? A ver, absolutamente. A ver, los norteamericanos nos pidieron desde el 2000, lo que va del siglo, yo no sé si tú te acuerdas, cuando Fox con Bush hijo, que supuestamente eran muy amigos, nos pidieron un plan que se llamaba Plan Puebla-Panamá. ¿Qué es lo que significa eso? Significa párame a los inmigrantes en Puebla, o sea, mi frontera, ponme el stop en Puebla. ¿Por qué Puebla-Panamá? Te están pidiendo ese tramo de control migratorio. A ver, puede ser que tengan razón. El problema es que para frenarlos no puede ser por medio violento del Estado el instrumento. Tienes que generar un desarrollo. A ver, antes de la pandemia el problema migratorio mundial era muy álgido, pero en todo, es decir, acuérdate toda África y Asia, cómo les llegaban esas corrientes migratorias a Europa. A ver, Europa se llevó la riqueza de África y de Asia muchos años. Hay países enteros como Bélgica que vivieron de la explotación del Congo y de todo eso. A ver, ahora tienes que pagar el costo y ellos ahora venden puros derechos humanos. Es decir, sí es fácil hablar de derechos humanos cuando tienes el estómago lleno, pero cuando esas fuertes corrientes migratorias de África y Asia hacia Europa, no nada más eran Estados Unidos. Entonces, ¿qué significa eso? Que tienes que generar la riqueza para detenerlos. Es decir, tienes que llevar desarrollo. Yo creo que el planteamiento que hace el presidente López Obrador es correcto. Es decir, vamos a crear unas cortinas, pero de desarrollo. Y si nosotros antes de esto teníamos braceros guatemaltecos y centroamericanos en Chiapas cuando levantábamos las cosechas de café. Recuerdo ese dato. Pero cuando es que al centroamericano no le importa, no le interesa quedarse a trabajar en México, quiere llegar a Estados Unidos. Es un trampolín. Entonces nosotros seguimos siendo el amortiguador en eso, ¿no? Ahora, ¿cuál es el desarrollo en la frontera? Es decir, el Tratado de Libre Comercio del 94 llegó en una línea imaginaria hasta Querétaro, por decirte algo. Entonces quiere decir que tú tienes dos Méxicos. Es decir, por eso hablaban de Puebla, Panamá. Si tú te fijas, es un paralelo en el cual estamos metidos. El desarrollo de ese Tratado de Libre Comercio llega hasta ahí, no llega al sur. Entonces es más fácil identificarlo hacia allá cuando tienes una frontera tan permeable, les dabas permiso de cruzar, hasta que llega un momento en que te dicen los norteamericanos, o nos ayudas o te cerramos a ti también.
Sí. El muro no es cierto que Trump lo empezó Clinton. Mira, había un asesor de Jimmy Carter, que también fue asesor de Clinton, Brzezinski. Brzezinski dijo, y además lo escribió en un libro, no íbamos a permitir un Japón en nuestras fronteras sur. Entonces, lo único que nos agarraron es ese maquilador. Si tú te fijas, México no tiene un solo producto de exportación integrado a la producción. O sea, ¿qué exportas? ¿Qué realmente la industria pesada, nuestro desarrollo no nos lo permitieron? Es decir, Querétaro tiene una industria aeroespacial muy fuerte en Querétaro, y primero la aprovecharon los brasileños y crearon los aviones Embraer que poder desarrollarlo nosotros. ¿Cuáles son nuestras limitantes? ¿Cómo peleamos? ¿Algún pacto, algún tratado? Claro. Entonces, tenemos que integrarnos en el tratado, pero ahora aquí el problema, es decir, aquí el problema del Tratado de Libre Comercio, el Telecam famoso, ¿sí? ¿Cómo plantea López Obrador con la reforma eléctrica no respetar los contratos que tenías firmados? Ahí hay un primer planteamiento. El segundo planteamiento es la reforma al Banco de México. Le quitas controles y dices puede utilizar y hacer llegar dólares. Y los norteamericanos están, pues sí, ¿por qué? Porque no les permite la competencia a ellos, ¿no? Ese es un planteamiento de él antes de hablar, y llega Biden, que es un político profesional mesurado de centro, pero sin olvidar cuál es la base del Partido Demócrata. Entonces, oye, Miguel, sí. ¿Tú cómo ves la política pública del gobierno de México en términos generales? Porque ya eso de los contratos, por ejemplo, con la CFE, que ahora dicen que no se van a respetar y que van a ir a tribunales internacionales. O sea, yo he visto muchas acciones de parte del gobierno, pero también he percibido dudas entre la gente de si es correcto o incorrecto. A ver, es correcto en cuanto tú puedes definir tu política interior. Es incorrecto que no respetes contratos hechos con anterioridad. ¿Y quiénes son las compañías las más beneficiadas? Los canadienses y los norteamericanos. Es decir, a ver, tú dices, en el mayor de los sentidos, nadie con 3 dedos de frente puede estar en contra de las energías limpias. Estamos de acuerdo. Pero si tú tienes plantas hidroeléctricas y termoeléctricas instaladas a todo lo largo del país, y llegó un momento en el año pasado de que te salía más caro pagar por almacenamiento de petróleo que venderlo, casi tenías que pagar por tenerlo. Si tú tienes despuntadoras en Cadereyta para termoeléctricas, es decir, no es combustóleo nada más. Sí. Las energías limpias que produce la iniciativa privada, en el mejor año no llegaron a ser el 26%. O sea, no te cubren la electricidad. O sea que, privatizar, digamos, es que es una mentira. O sea, es lo que estoy viendo. Cuentan las verdades a medias. Sí, eso de que, bueno, vamos a suponer, bueno, está bien, produzcan pura energía limpia. ¿De dónde? Pero no es, a ver, en la mejor, a ver, pero además la energía limpia no es constante, porque si no hay sol o no hay viento, Pues sí. la tienes que suplir. Y entonces se crea el SENACE, y el SENACE es el que dice, primero cómprenle al privado, que era los contratos leoninos que tenía la CFE, primero le contratabas al privado y tú te esperabas con tus enormes plantas detenidas, y si faltaba luz, entonces sí las metías, porque no hay manera de almacenar la luz. La luz se consume como se va generando. Sí hay manera en Europa, pero son como grandes pilas, pero es muy costosa. No podemos ni siquiera a través de eólica ni de solar llevar más al 20%. Y cuando no hay, entonces te dice, genérale la electricidad a través de las plantas
termoeléctricas o hidroeléctricas, ¿no? Y tú sabes que la hidroeléctrica, a través del agua, pues el agua la usas para la agricultura o para el consumo humano, en lugar de estarla usando para producir electricidad. Entonces, hay medias mentiras y medias verdades. Yo lo que sí creo es que debe apostarse por la industria, la energía limpias, pero los que tienen mejores datos en esto, que es España, Inglaterra y Alemania, no la cubren completamente. En cambio, tú te ves a Francia, que el 85% es nuclear. Fíjate lo grave, ¿eh? Es nuclear. El problema de la nuclear son los desechos, que vas y los entierras en África, ¿no? Pues sí, llévale el veneno al sur. Sí, por más que así es el que... Y cuando sea inhabitable el sur, pues no quiere recibir los que vienen huyendo de las malas condiciones de vida. Eso, la consecuencia no la quieren afrontar. Entonces aquí, por lo que nos platicas, pues la energía eólica, pues todavía le falta mucho en México como para decir, podemos ponernos en manos de los productores de energía eólica o solar. Entonces, un pleito de intereses en estos momentos. Te ponen ejemplos como los de los Emiratos, pero tú sabes que los Emiratos de los 365 días, no. 320 tienen pues sí. Un sol permanente. O sea, pero, a ver, es que hay comparaciones que no se pueden hacer y soltarlas así es muy irresponsable. Yo sí creo que el planteamiento de la... Mira, para mí, te voy a decir en concreto, Peña Nieto apostó su sexenio a la reforma energética en general. Esto incluía petróleos y Comisión Federal. Y nunca pensó que el precio del barril de petróleo se le iba a caer al suelo. Y ya no le convenía a nadie. Es decir, ¿cómo te vas a poner a competir a Petróleos, que es una empresa que cubre toda la gama de producción desde la exploración y la compra de terrenos hasta la venta de combustibles? Y después dices, es que no es productiva. Bueno, cuando tú nomás compites en exploración y explotación, pues eres muy productivo. Pues sí. A ver, ¿cuál es el beneficio real? Es una victoria pírrica. ¿Cuál es el beneficio real para mí o para ti que haya 5 tipos de gasolineras de marcas diferentes? Pues no, yo veo que los precios son similares. Pues, a ver, son marginales porque la Comisión de Hidrocarburos sigue marcando el precio. Entonces, ¿cuál es el beneficio para el público que no sea solo gasolineras de petróleos, si que no sean de Oxxo, que sean de FEMSA? ¿Cuál es? Es decir, se me hace muy pírrico eso. El problema es que estaba la apuesta a desarmar al Estado y crear nada más lo que hicieron con el Estado neoliberal, tanto Bush como la Thatcher, digo Reagan y la Thatcher, y ya llegó a su punto culminante. Quebraste el socialismo, integraste toda la población mundial al mercado, pero el mercado no te gobierna. Cuando se te salen de control, le pides gobernabilidad al Estado, y al Estado o al poder público fue el que menospreciaste durante 30 años. Entonces, en tu consideración, Miguel, México debe producir sus combustibles como la gasolina y debe seguir produciendo electricidad. A ver, ¿tú exportarías leche y comprarías queso y yogur? Pues no. Pues eso es lo que hacemos, exportamos el petróleo crudo. ¿Por qué? Porque desarmaste la petroquímica. Toda la industria petroquímica desde Salinas la desarmaste. ¿Para qué? Para privatizarla. A ver, si es negocio para alguien producir energía eléctrica o producir gasolina, ¿por qué para ti no es negocio? Pues es una obviedad que para ellos sea negocio, ¿verdad? Pues también debe ser para el gobierno mexicano. Ahí a quitar empiezas con problemas que los sindicatos. El problema es que ya está desarmado. Y volverla a armar, yo creo que debe haber una gradualidad, Rodolfo. No puede serse tan de un lado y otro. Hasta para soltar un sistema, lo manejas en paralelo hasta que lo perfeccionas y sueltas el anterior. No se hace de una manera abrupta. Y yo creo
que el cortoplacismo y la improvisación han sido de los grandes factores que han golpeado la economía del país, ¿no? Y que no nos han dejado desarrollarme. Yo creo, sin el menor temor a equivocarme, que no, o sea, ¿cómo no producimos un producto terminado que se integre a la producción? México, fuera de ser en la frontera, lo sufrimos mucho, los maquiladores, somos maquiladores, pero tú sabes que una maquiladora la desarmas en 3 días y te la llevas. Sí, lo hemos visto. Y Entonces, dejan bailando a toda la planta laboral cuando quiere reclamar sus así derechos es, entonces quiere decir que no es la solución si no tenemos un sentido más claro de la industria integral. ¿Desde cuándo no tenemos una política industrial? Pues vamos a Tenemos decir, una política comercial y se van y se llenan la boca de decir, ya firmamos un tratado de libre comercio. Entonces quiere decir que somos comerciantes, no somos ni industriales ni financieros. estamos hablando que desde Eso nos dejó sin sistema financiero. Sí, sí. Sí, entonces dices, bueno, pero te quería preguntar también, quienes forman parte de este instituto, ¿algunas veces ustedes platican con las gentes que están dentro del servicio público? A ver, nosotros somos una institución de 66 años. El INAP fue creado a recomendación de la ONU en la posguerra, que había que crear funcionarios públicos, había que profesionalizarlos. Nosotros lo que hacemos es profesionalizar al servidor público y perfeccionarlo en sus capacidades y habilidades. Eso es lo que hacemos. No somos una entidad de gobierno. Se manejó mucho tiempo. O sea, no son asesores, pues. Sí somos, pero no oficiales. O sea, damos consultoría y profesionalizamos. ¿En qué aspecto? En el escolar y en el aspecto de... Lo que pasa es que esta misma tendencia de los jóvenes, estos educados en Estados Unidos, era pasarle el trabajo al TEC de Monterrey, al ITAM, que no es criticarlos en sí mismo, pero tenían otra visión empresarial del servicio público. Sí. Es lo que te hacía perder la dimensión de las cosas. Nosotros estamos por la nueva gestión pública, sí, la posburocrática, sí, pero no la gerencia. El gobierno no tiene clientes, esa es una mentira, Rodolfo. El gobierno tiene ciudadanos que tiene que atender y atenderlos bien. Tú como ciudadano no tienes opción de irte a la tienda enfrente. Tú tienes que ser atendido por el gobierno y el gobierno te tiene que atender bien, con calidad. Es la única ventanilla que tiene el gobernado. Así es, entonces eso de que decían en tiempos de que eres el cliente. A ver, tú no eres cliente, no, eres un ciudadano que tiene que ser atendido porque ese es tu trabajo. ¿Cómo justificas tu estancia ahí atendiendo al ciudadano? Nada más. No hay otro. Miguel, para el INAP, ¿cuál es el futuro, pues, en el 21 o en el 2022 de México? Porque es lo que más preocupa al ciudadano, decir, oye, pues ahorita andamos como en una balsa, ¿verdad? En el mar, que no sabemos si vamos hacia tierra o hacia adentro, porque ahí no tenemos esa información maciza que ustedes sí tienen como para visualizar hacia dónde va esa balsa, si va hacia territorio o en realidad más hacia adentro del mar. Mira, es decir, tenemos que apostarle al desarrollo y al crecimiento. Y esto tiene que ser dos sentidos. Primero, dar las condiciones de ser captadores de inversión extranjera directa, porque seguimos con la vieja teoría de la ley migratoria. Y segundo, si tú te pones a ver cómo seguimos con una doctrina decimonónica de que no puede ningún extranjero comprar en 50 kilómetros en la frontera ni en las costas de un país. Es decir, yo creo que eso ya es decir, de haber sido una herencia, de haber perdido la mitad del territorio, ya no funciona. En Estados Unidos, lo único que no pueden tener los hijos de extranjeros es la presidencia y la vicepresidencia. Lo demás pueden ser. Entonces es falta de seguridad en el propio Estado, ¿no? Esto es, pues, tienes que consolidar el Estado. ¿Cómo integra China? A ver, ¿cómo integra China su economía? Es decir,
China tiene 1.400 millones de habitantes, debe tener 400 en economía moderna, los va integrando a través de una política planificada, como la teníamos, la economía mixta, como teníamos nosotros antes de esto, ¿no? Iba haciendo poco a poco. Claro, nuestras limitantes es tener la interacción con la economía más grande del mundo, ¿no? Que además te limita en el sentido de que te deja competir en lo que ellos no son competitivos, ¿no? Sí, yo recuerdo una vez esta observación que decían, oye, gracia de México es ser frontera con Estados Unidos, y le decía yo, pues Canadá también es frontera de Estados Unidos y están prósperos, pues ¿por qué no podemos nosotros llegar a ese nivel? Yo digo, porque finalmente son fronteras. Claro. Y Lo que pasa es que hay una diferencia terrible no, y nuestro principal problema es educativo, ¿eh? Nos exactamente, acabas equivocamos. de dar, yo creo que en la parte toral del atraso de México, el educativo. ¿Ves tú a futuro una mejora en el rubro de la educación? No, yo estuve en la Secretaría de Educación 10 años y lo que pues, se logró avanzar creo que se ha frenado. Qué Es decir, el lamentable, problema no es enseñar a leer y escribir. ¿no? Enseñar a leer, ¿para qué? Para que lean Chanoco, Pues Lágrimas sí, y Risas. Es decir, el problema, le preguntaron a la Merkel antes de salir el periódico Le Monde, le preguntó que por qué Alemania gastaba tanto dinero en la educación. Y les dijo porque la ignorancia es muy costosa. efectivamente. Yo recuerdo una frase precisamente de Emilio Arrabaza, donde dijo que en México se invirtió mucho para abatir en el analfabetismo, y decía, bueno, se abatió el analfabetismo y ahora tenemos alfabetas que no leen, saben leer, pero no leen, y saben escribir, pero tampoco escriben, y entonces ahora de analfabetas pasamos a ignorantes, de lo que acabas de decir, que eso es que es igual de costoso. Así es. Entonces, yo lo Bien, que pues creo muchas es que gracias, de veras que muy interesante tu plática, ojalá y próximamente podamos seguir cuando tus actividades lo permitan, por supuesto, pues tu agenda está muy tupida, y sí tienes mucho que compartir con la gente de aquí de Reynosa. con mucho gusto, Rodolfo, estoy a tus órdenes. Muy amable, Miguel, y muy buenas noches. Y otra vez, gracias por haber accedido aquí a participar en los 40, aquí en Reynosa, en el 102.9, 2.9 FM y en NotiRey, Tamaulipas. Hasta Con luego, mucho Miguel. Buenas gusto, noches. saludos a mis paisanos todos. Claro que sí, Gracias. claro que sí, de tu parte, y les va a dar gusto, yo sé. Bueno, ya escucharon las palabras del doctor Luis Miguel Martínez Ansúrez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, un organismo que, como ya lo explicó él, busca la manera de ayudar, a asesorar indirectamente, pero sobre todo a profesionalizar a todos aquellos que llegan a formar parte de la administración pública. Y aparte de ello, pues ya nos explicó también los problemas que tenemos para desarrollarnos, sobre todo aquí en la frontera. Claro que en una plática así, pues es muy difícil que Luis Miguel nos comparta todos sus vastos conocimientos, por eso le pedí que en próxima ocasión volvamos a platicar y seguir abundando con este tema. Vamos a ir un corte y regresamos.
Bueno, pues ya hemos concluido este programa en Zona Libre que optamos por dedicarlo en exclusiva nada más con pues el doctor Luis Miguel Martínez Ansúrez, quien es el presidente del Instituto de Administración Pública, como ya lo escuchó la audiencia aquí de los 40, pues se trata de una persona altamente calificada con profundos conocimientos de la administración pública, tanto a nivel local como nacional e internacional. Nos dio a conocer lo que él visualiza, algunas cosas pues no son del agrado porque no es, ve cosas que no vienen nada bien, pero otras situaciones del gobierno mexicano cree que son correctas las que está haciendo, pero dijo algo muy importante, que debe haber gradualidad en las determinaciones del gobierno mexicano, o sea, como decimos, no es de un golpe querer cambiar lo que ya estaba mal, si usted se quiere, o a lo mejor no tan mal. Simplemente no se puede drásticamente decir ahora lo blanco, o sea, lo negro pasa a ser blanco, cuando pudiera pasar a ser gris y luego finalmente al color que se desea, que es el blanco. Bueno, son opiniones que valen mucho, que son muy orientadoras y por lo mismo esperamos que en otra ocasión podamos tener oportunidad de platicar con este reinocense distinguido que es Luis Miguel Martínez Ansúrez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. Les damos las gracias por habernos sintonizado y hasta el próximo lunes.